Julio es un mes especial para la familia Quinteros, porque recuerda a Edgar, un destacado delantero orureño que brilló en el fútbol boliviano. Sus goles lo disfrutaron hinchas de San José, 31 de octubre, Aurora y Bolívar. Nació el 19 de julio de 1940, un orureño de cepa. Su talento con el balón lo llevó también a la selección nacional. Integró el equipo que ganó el Sudamericano del 63. Pero Edgar no solo tiene lindos recuerdos de ese torneo, sino también de los otros pasajes con un sabor amargo. Vamos a recordar en esta ocasión su trayectoria y su paso por esa selección campeona. Escuchen esta declaración. Cuando empezó a hacer goles de toda talla con San José, fue convocado a la selección. Sin embargo, así como se ilusionó en aquel momento, ese sueño se disipó de un momento a otro. En principio yo era jugador de San José de la ciudad de Oruro y fui convocado a la preselección conjuntamente con Armando Escobar, que era un 8 de San José. Los dos representantes de Oruro fuimos a la concentración de la Clínica de los Remedios en Cochabamba. Y en esa oportunidad éramos más de cerca a 50 jugadores que estábamos en la preselección. Y como te darás cuenta de que había que pelearle el puesto. A mí en principio me fue bien, bienísimo me fue, porque siempre en los partidos de pruebas hacía los goles y siempre me fue bien. Inclusive ya para nombrar a los 22 jugadores que debían representar al país en el Sudamericano del 63, antes había un partido entre el equipo A y B. Yo estaba en el B y el B le ganó a la A por 2-1 y yo marqué los 2 goles. Pero en la misma noche que ellos, los dirigentes, cuerpo técnico, hicieron la nómina, fui excluido. Pero la vida da vueltas. Días después de su exclusión, la selección fue a jugar partidos amistosos a Oruro y se volvió a encontrar con los goles de Quinteros. Yo tengo los recortes periódicos donde en Cochabamba reclamaron mi salida. Entonces yo regresé a Oruro y seguí entrenando en San José. Y la selección, y se quedó Armando Escobar de Oruro. Entonces la selección hace una gira. El primer partido lo hace en Huanuni. Y Huanuni no tenía equipo para representar a ese distrito minero, y invitan a San José. Y vamos a jugar a Huanuni con San José, y le ganamos a la selección. Le ganamos por 2-1. Y yo hago también los 2 goles en Huanuni. Y el próximo domingo de ese partido hacen el partido San José selección en Oruro. Entonces le ganamos 1-0 a la selección. Y yo hago el gol de triunfo. Lejos de la selección, Edgar volvió a Oruro. Como el torneo empezaba en vísperas de la fiesta de Carnaval,
El futbolista tenía la cabeza en otra parte, pero, sorpresa, lo llamaron y le dijeron que regrese. Y yo me encontraba muy tranquilo y da la casualidad de que terminó el partido ese y a la semana era carnaval en Oruro. Porque el campeonato sudamericano comenzó, que era Domingo de Tentación. Entonces yo ya me había desvinculado porque ya cerca de carnavales no había ni entrenamientos, nada, y estaba desvinculado de toda esa situación. Y como siempre en Oruro nosotros teníamos inclusive una comparsa en carnavales con toda la familia de mis papás y entrábamos. Éramos muy conocidos en Oruro por esa entrada de carnaval y nos dedicamos a preparar todas las cosas. Y el día martes de carnaval me llega un telegrama indicando que debo reincorporarme a la selección boliviana. Yo hablé con el ingeniero Prada. Esa vez no había todavía, hablé por Entel, así por teléfono hablamos y yo le dije que no podría yo ya reincorporarme a la selección porque no estaba entrenando, pero la comisión técnica ha decidido de que tú tienes que regresar. Yo le dije, no, discúlpeme ingeniero, pero considero de que ya no creo que pueda yo reincorporarme. Esta negativa dejó perpleja a la Federación Boliviana de Fútbol. Sin embargo, los dirigentes no aceptaron la posición del futbolista y volvieron a insistir, pero ya yendo por otros canales. Y el día miércoles llega otro telegrama, pero dirigido a mi señor padre, porque mi padre era dirigente de fútbol en Oruro, era presidente del club de Stronger de Oruro, donde le indican de que si es que no me reincorporo a la selección me castigaban por 2 años. Entonces el día jueves en la tarde tuve que viajar de Oruro aquí a La Paz para reincorporarme a la selección. Y llegué aquí a La Paz, me esperaron y me llevaron al colegio militar, donde ya la selección era su última sede de concentración, donde me indican de que yo debo quedarme en la selección. Así llegó. Así llegué a la selección y hice un solo entrenamiento. El día viernes hice el entrenamiento, me pusieron de 10 a Víctor Agustín Ugarte. El equipo estaba conformado por Arturo López, Caínzo, Eduardo Espinosa y Eulogio Vargas. En medio campo estaba Camacho y Alberto Torres. Adelante estaba Castillo, de wing derecho. De 8 estaba Alcócer, de centro fue Zenán López, Víctor Agustín Ugarte y mi persona. Entonces, el último entrenamiento que tuvimos en el colegio militar fue que yo no había jugado nunca con Ugarte de 10, él de 10 y yo de 11. Porque la realidad era de que yo en San José tenía un hombre muy, muy inteligente para jugar fútbol, como era Humberto Murillo. Como yo tenía velocidad, él solamente desde medio campo me ponía las pelotas adelante y yo lo único que hacía era picar y rematar. Ese prácticamente era mi fuerte. El fuerte mío era de que yo tenía, inclusive fui campeón departamental en 100 metros cuando estaba estudiando en el colegio. Y ese era mi fuerte, pero cuando llegué a jugar con Ugarte no tuve, era un gran jugador Ugarte, pero yo le indiqué, le dije, este es mi juego. Y a mí tienes que ponerme las pelotas adelante para que yo pueda picar. Cuando se integró a la selección,
El técnico, el brasileño Danilo Albin, habló con él y reconoció que no se debió haberlo marginado. Te he visto jugar en los partidos que has jugado frente a la selección. Hemos cometido un error en sacarte de principio, donde tú ya hubieras estado habituado a la selección. Hemos tenido un error al sacarte de principio cuando estamos concentrados en la clínica de los remedios. Pero ahora, mira, hijo, eres joven, yo tenía 21 años, eres joven y tienes que nuevamente acomodarte. Eso es lo que me dijo. Por el poco trabajo juntos en los últimos días, Ugarte llegó a entenderse mejor con otros delanteros y Quinteros pasó al banco, pero siempre estuvo ahí como una gran alternativa. Quinteros vivió lindos pasajes dentro de la selección. Tiene recuerdos inolvidables cuando estuvieron concentrados en la Clínica Virgen de Remedios en la ciudad de Cochabamba. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, había el cocinero de la Clínica de los Remedios, era el señor Noriega, hasta ahora nunca me olvido. Yo estaba en la pieza con Jesús Herbes y nos decían los más comelones, nos decían. Y nos hicimos amigos del señor Noriega. Había sido cocinero de barco y nos daban muy buenas comidas, buenos almuerzos, buenas cenas. Bien, era un cocinero español. En las noches, a veces, por la ventana nos pasaba, por decir, un medio pollo, unos bifes, el señor Noriega. Siempre me acuerdo. Después me acuerdo del padre José. Era un español que yo le digo tácitamente, ¿sabe qué pasó? Esa noche que yo salí de la preselección, yo y Cobo también salió, nos fuimos a la avenida Roma para tomar movilidad. Él tenía que irse hacia Santa Cruz y yo tenía que irme a Oruro. Y Cobo me dice, ven, vamos a brindar vamos a tomar unas cervecitas, estamos destrozados, que esto, que lo. Y entramos a un boliche con nuestros maletines más, y estábamos ahí. Y en el lapso de unos 10 minutos que estábamos, apareció el padre Roberto, no es José, el padre Roberto. El padre Roberto apareció, y ¿qué pasa? No, estábamos rebuscándonos, esperando que salga la movilidad, que esto, que lo otro. No. Inmediatamente se levantan y salen conmigo. Él en persona habló con los de la flota, nos hizo embarcar. A vos, me dijo así, tienes que cuidarte porque vos vas a volver. Tienes que volver a esta selección. Eso es lo que me dijo el padre Roberto, que ahora siempre me acuerdo toda mi vida, porque con él, aparte de que era católico, él muy buen jugador de pelota de mano. Y a mí me encantaba, siempre me encanta jugar pelota de mano. Y con él de la Clínica de los Remedios nos salíamos ahí al frente, había un frontón, íbamos. Pero él jugaba pelota vasca, con una pelotita más grande y más suave que la pelotita que nosotros usamos aquí en Bolivia. Así es que nos distraíamos con el padre Roberto. Edgar tiene también buenos recuerdos de Víctor Agustín Ugarte, quien fue uno de los grandes artífices de la epopeya del 63. Un buen jugador, un crack, buen carácter, nunca ha sido malcriado, buen consejero, siempre nos daba pautas de cómo podemos desenvolvernos dentro del campo, inclusive fuera del campo, el tratamiento que uno debe tener como persona particular, aparte de jugar al fútbol. Siempre he recibido buenos consejos de Víctor Agustín Ugarte, y aparte también de que
Otro consejero que tenía así mi padre, porque mi padre era jugador de fútbol, era jugador del Stronger. Él era un gran consejero. Yo tengo el orgullo y siempre estoy tras de él aquí en la temporada en que me encuentro en La Paz, siempre rezando para él, porque él fue el hombre que nos sacó jugadores de fútbol. Y aparte de eso, de que éramos estudiantes. Yo salí bachiller del Colegio Nacional Bolívar el año 1960 en Oruro, y mi profesor de educación física era un exjugador de fútbol que llegó a jugar aquí en La Paz por el Club Atlético La Paz, estaba en Oruro, jugaba en el Stronger, en el Oruro Royal, don Eduardo Leclerc Polo, muy conocido. Ha sido el que ha traído el voleibol a Bolivia. Él también, yo salía cuando estaba en el colegio, salía a entrenar para jugar en San José. Él me lo conseguía, el permiso del colegio. Su padre fue un gran ejemplo para él. Siempre lo llevó consigo en las buenas y en las malas cuando jugaba. Una gran satisfacción yo tengo de mi padre, porque él ha sido héroe de Boquerón. Le tocó la guerra del Chaco en servicio activo. Él entró a la guerra a los 19 años, en el 6º de caballería, de Huaki directo a primera línea a Boquerón. Ese gran orgullo yo tengo. Como has debido ver, ahí tengo una de mi papá. De soldadito. Ese es de la guerra del Chaco, y siempre lo tengo en la puerta a la entrada, porque al entrar y al salir le saludo. Su padre fue un hombre polifacético, porque también era músico. Quinteros recuerda que cuando salió campeón la selección boliviana, agarró su acordeón y se fue para la plaza a tocar. Especialmente para mí como urreño, y considero de que le he dado una gran alegría a mi señor padre y a mi querida mamita, porque ellos fueron quienes me inculcaron esta situación del fútbol, porque mi papá era exjugador de fútbol. Y yo tengo una anécdota muy linda en Oruro. Siempre me recuerdan los amigos de que el día que salió Bolivia campeón sudamericano, mi papá, aparte de ser jugador de fútbol, tocaba el piano y tocaba acordeón. Agarró su acordeón y se salieron con mi mamá a dar vueltas en la plaza de Oruro, con sus amistades, amigos, había gente que estaban pasando por la calle y se incrustaban en la comparsa. Los amigos me contaban, me decían, han hecho filigranas tu papá y tu mamá en la plaza, porque tu papá, como tocaba el acordeón, salieron. Después del sudamericano, autoridades de gobierno prometieron el oro y el moro a los campeones. Al final, no se concretó nada. Nos ofrecieron un barrio que se iba a llamar Sudamericano 63 en Cochabamba. No se preocupen, que ustedes van a tener ahí su vivienda. El barrio va a llevar el nombre Campeones Sudamericanos de 1963. Representantes no sé de qué firmas ofrecieron movilidades y nunca se llegó a cumplir. Al único que lo cumplieron ese ofrecimiento, creo que fue la firma Toyota, hizo llegar una movilidad a Víctor Agustín Huerta. Y no se cumplió, pues. Tampoco nosotros habíamos exigido, porque ganar ese campeonato para nosotros, porque económicamente
no pasaba nada. Ahí había que jugar por la camiseta. Porque si es que no jugábamos por la camiseta, a ratos pensábamos y decíamos, si es que no les cumplimos a esta gente que se está sacrificando tanto en apoyar a la selección en Cochabamba y en La Paz, eso nos matan. Tenemos que cumplirles. Yo me acuerdo que yo me quedé después del sudamericano, nos trajeron de Cochabamba aquí a La Paz. Me quedé creo que por un lapso de 15 días, donde todo el mundo nos llevaban para agasajarnos. Especialmente en el Automóvil Club, un agradecimiento especial siempre tenemos para el Colegio Militar. En esa temporada fueron los que nos cobijaron con todo. Creo que nos hicieron unos 3, 4 invitaciones que fuimos ahí porque nos daban asados, parrilladas, los comandantes. Era una cosa increíble. Esa vez el Colegio Militar se portaron de lo mejor con nosotros. Siempre tenemos ese recuerdo para el Colegio Militar porque últimamente también, el año pasado nos recibieron muy bien con el general Alcázar. Estaba de comandante del Colegio Militar y nos recibieron con mucha categoría. Todos los cadetes salieron a recibirnos, como siempre lo hacían cuando estábamos concentrados en el Colegio Militar. El título sudamericano les abrió las puertas a varios jugadores. Quinteros saltó de Oruro a La Paz y en esta ciudad jugó en varios equipos, donde hasta el costo de su pase se multiplicó ante el interés de los clubes. 31 de octubre me compra de San José y vengo a jugar aquí a La Paz al 31, y en 31 jugué 1 año y medio. Me fue bienísimo en 31 de octubre. Tengo ahí los recuerdos. Fuimos a Libertadores de América con 31 de octubre. Viajamos a Colombia, a Buenos Aires, con Racing. A Racing, campeón del mundo, le ganamos 3-0 aquí. Y después, al año y medio, me compró Bolívar. San José. 31 me compró en 10.000 bolivianos de San José. Y al año y medio me vendieron los de 31 en 600.000 al Bolívar. El Bolívar me fue muy bien. Teníamos un equipo, siempre me acuerdo de ese equipo que teníamos, era Pázaga, Cayo, Rojas, Villarreal, Herbas, Jesús Herbas, en medio campo Rada, Grimaldo, adelante Blacut, Ciacia, Coutinho y Quintero. Ese equipo siempre me acuerdo toda mi vida porque era un equipazo. Ese Grimaldo era de la selección peruana, buen jugador. Edgar Roberto Quinteros García falleció el 11 de diciembre de 2023. Tenía 83 años. Su recuerdo está en la retina de quienes lo vieron jugar y en quienes siguen la historia del fútbol boliviano. Lleno de color de carnaval, la mejor.